para que lo podamos ver. Sí, listo. Ahora sí. A ver, entra controlador de lectura para que nos explique. Ustedes entran de frente acá, ¿no es cierto? A novedades. Van a Sí. novedades, van a trabajo en clase. Y acá en actividades dice controlador de lectura. Hacen clic ahí y acá está justamente el cuestionario. Y después les va a aparecer esto. Ponen su nombre, así no le va a aparecer, pues no va a aparecer diferente forma. Profesor, una pregunta. ¿Es necesario poner nuestro Gmail ahí? Sí. El tuyo, con el que estás entrando, pues, ¿con quién intentas saber? Ah, con el de mi hermana. Con eso, con el que están entrando. Ah, A veces es automático, pero con eso no me entra. Nada más. A ver, profesor, ya dime. ¿me escucha? ¿Qué le iba a decir? A ver, ¿puede volver a entrar a la página? ¿Cuál página? Al controlador de lectura. Ya. Ustedes van a entrar acá de frente, van a novedades. Después de novedades van a ir a trabajo en clases. Y ahí. También aparece si está en el celular, igual. O sea, puede ser en celular o computador, es lo mismo. Aparece trabajo en clase. De ahí, donde dice actividades, dice controlador de lectura. De ahí Ya. hacen clic en controlador de lectura y acá se va a deslizar y va a ver acá lo que dice controlador de lectura. Hacen Y entro ahí. clic y les va a aparecer otra ventana. Esta ventana de acá. Ya, ¿y qué hago? Y ahí marco todo. Siguiente. Después de siguiente empiezas a marcar todo lo que corresponde. Tienes que ponerle a quién ha tocado, después la fecha. Y listo, nada más. Y envías. Eso es con él. ¿Ya? Y ahora sí, hemos pasado tiempo. Ya, profe. Va a pasar el tiempo. Entonces, empecemos. Ahora que ya hemos hecho, empecemos. Comienza. ¿Quién dijo que comienza? Gerardo, profesor. Muy bien, Gerardo. Ya, empieza Gerardo. La guerra en España. Asdrúbal acude en auxilio de su hermano. Unos años antes, los romanos habían tenido algunas dificultades en tierras españolas con la muerte de Público y Cneo Escipión en campos adversos, el primer en Caslona, provincia Jaén, y su hermano Cneo cerca de Yorkshire, Lorca, Murcia. Roma había estado a punto de perder sus conquistas recientes en el Levante hispánico 212 a.C., pero la esperanza cambió de campo cuando el hijo del difunto general Publio Cornelio Escipión se puso al frente de las legiones. Habiendo caído Marcelo en el campo de batalla en el 208, el nombre de Escipión el joven se hizo pronto popular y se convirtió en escudo y espada de Roma. Escipión comenzó su brillante carrera militar en la península ibérica, tomada en brevísimo tiempo Cartagena, la capital de los cartagineses, y después derrotado a Asdrúbal en Bailén de Andalucía.
Andalucía, pero no pudo impedir que ésta embarcara el resto de sus tropas para Italia con el fin de prestar ayuda a su hermano Aníbal. Sin duda, Asdrúbal comprendió que algún día España caería fatalmente en manos de los romanos. De no triunfar Aníbal en Italia, el joven Escipión se manifestaba como un general de primer orden, aunque más peligroso por su atractivo personal que por su talento militar. Su magnanimidad hacia los vencidos le hizo simpático a los pueblos ibéricos, acostumbrados a las exacciones y excesos de los cartagineses, que no habían despertado más que odio. Asdrúbal, siguiendo el ejemplo de su cuñado y hermanastro, atravesó los Alpes. Las tribus montañosas lo dejaron pasar sin obstáculos, pues ahora sabían que las expediciones cartaginesas no iban dirigidas contra ellas. En el otoño de 208 a.C., Asdrúbal se encontraba con la Galia cisalpina con abundantes provisiones y un ejército de 60.000 hombres, contando los galos enrolados bajo sus enseñas. Roma se enteró del nuevo peligro en un momento en que su situación era casi insoportable. La producción agrícola decrecía cada vez más, incluso donde la guerra no había causado estragos, por cuanto faltaban en todas partes brazos para cultivar y secar. Muchos habrían muerto de hambre si no se hubieran importado víveres de Egipto y Sicilia. Otro motivo agravaba la situación. Los aliados de Roma empezaban a cansarse de esta guerra que agotaba sus recursos. Incluso las ciudades del Lacio comenzaban a titubear. Alrededor de un tercio de estas ciudades anunciaron categóricamente que no estaban dispuestas a entregar más dinero ni tropas, y dejaban que los romanos sufragasen una guerra que a ellos solos interesaba proseguir. Roma tenía que impedir enseguida y a toda costa que Asdrúbal, que ya venía del norte,
se uniera con su hermano en la Italia meridional. Envió pues un ejército numeroso para cortarle el camino y obligarle a luchar con el cartagineses. Quería evitar entablóse, entablóse la batalla en el año 207 a.C. en el río Metauro, Umbría oriental, enfrentado con un ejército noble que el suyo. La única esperanza de Asdrúbal consistía en lanzarse con todas sus fuerzas y romper las líneas romanas. Las compactas formaciones romanas neutralizaron este ataque. La lucha se prolongó cada vez más feroz y sangrienta, terminado con un triunfo total de los romanos, su primera gran victoria de la guerra. El ejército púnico fue prácticamente aniquilado. Cuando Asdrúbal se vio perdido, dice Tito Livio, espoleó a su caballo hacia el centro de una corte romana y allí, como digno hijo de militar y hermana de Aníbal, pereció con las armas en la mano. Apenas lograba la victoria, uno de los jefes romanos, el cónsul Claudio Nerón, se dirigió hacia Italia meridional a marchas forzadas para batirse con Aníbal. Puede parecer extraño que Nerón y otro cónsul, Livio Salinator, que habían compartido la campaña contra Asdrúbal, no se unieran para marchar hacia el sur y conseguir triunfo decisivo. Es probable que ni pensaran en ello. La reputación del gran cartaginés les amedrentaba demasiado. Ningún político ni general de la época era capaz de afirmar que vencería a Aníbal. A lo sumo, se consideraban lo bastante afortunados si no eran vencidos por él. Aníbal esperaba con ansiedad noticias de su cuñado, pero la llegada de Nerón puso fin a sus esperanzas, acercándose a los puestos avanzados de Aníbal. El cónsul arrojó la cabeza de Asdrúbal a las trincheras cartaginesas. A la vista del triste despojo, Aníbal cayó deprimido y exclamó: "Presiento ya la muerte de Cartago". Él anunció la victoria
causó una alegría indescriptible en Roma. Andan el fin de tantas calamidades. Los ciudadanos romanos dieron gracias a los dioses, esperando que ya resultado feliz de esta guerra atroz. La industria y el comercio voltearon a prosperar. En ambos bandos se creía que aquella batalla del Metauro, Cena Gallica determinaría el curso de la guerra. Verdad es que los romanos estaban demasiado agotados para arrojar a Aníbal de Italia, y Aníbal, por su parte, no tenía más que una posibilidad: resistir en Brindisia. Se había atrincherado allí para disponer de un buen puerto que reserva Aníbal. Aislado, se mantuvo durante 4 años más en un nuevo alarde de su genio militar, pero el mero talento no pudo cambiar el curso de una guerra. Muy bien. Listo. A ver, si anoten rápido. ¿Han anotado? Yo sí, profesor, yo anoté mi hojita, solo falta lo virtual. Ahorita lo anoto. Ya, pero primero díganme, a ver. Voy a haber leído hoy Gerardo, ¿no? Sí, profesor. Es, a ver, Fabricio. Ok, profesor. Gerardo se equivocó en 30. Eidan, Se ha ido el profesor con Danilo, se han ido. ¿cómo está? No, profesor, no están. Ya, ya, sigan ustedes, a ver. A ver, entonces. Espera, profesor, pues voy a marcar lo virtual. Sí, te espero, te espero. Bueno, a ver, mientras eso, me vas escuchando. Voy a anotar ya cuántos has equivocado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Gerardo, ¿me escuchas? Sí, Ya. Tienes que tener presente siempre las tildes. Por algo está una tilde ahí. La tilde está en la U. ¿Por qué tienes que levantar la voz en Val? Asdrúbal, Asdrúbal. Si acá está la mayor fuerza de voz, entonces es Asdrúbal. También, ¿por qué cambias de palabra? ¿Dónde dice publicó? Publio. Da igual. ¿Dónde dice castuló? Castulo. Y en cada uno se empezaba ya a cambiar las palabras. Acá también. Primero dijiste Andalucía, después Andalucía. Y otra vez te dudaste y otra vez regresaste a Andalucía. Si ahí está la tilde. No tiene tilde. Acá igual has cambiado por otra palabra. Asia. O dijiste, perdón, aquí dijiste Asia. No hay tilde en la I. ¿Acaso hay tilde?
Hay Asia. El profesor en donde dice montañesas, dijo montañosas. Claro, también. Igual en Asdrúbal, cada rato en Asdrúbal. Algunos poquitos os los has hecho bien, acá también. Acá también no respetaste los signos puntuativos. Tienes que tener cuidado con ello, visualizar bien las palabras para que puedas, Le dice profesor Asdrúbal, ¿no? ajá, para que puedas visualizar bien las palabras. Acá también no sé qué dijiste, otra palabra, cambiaste. Acá, Profesor, acá le aumentaste la que. Acá le quitaste, no lo juntaste, no respetaste el punto. La finalización de la oración. Lo leíste junto. Todo eso hay que tener cuidado, ¿ya? profe, ¿ya le puedo decir lo que he anotado? Ya ver. Ya ver, ya ver. 32. ¿Entró? No, no, no entró. Ya, haz el cuestión. Sí, sí, sí. Fallo de acentuación, cambio de palabras, todo se equivoca. Ya, ahora marca el cuestionario. Ya, Ah, el cuestionario. les doy tiempo en eso. Ya, así vamos a hacer. Profesor, ya se unió ella. Ya, Dan, ¿cuántos tienes? Todavía no, profesor. ¿No has contado cuántos tienes? No, profesor, todavía no. Es que todavía no lo he imprimido porque ha salido una mala impresión. O sea, ha salido desordenado. La cosa es que se note, ¿eso acaso vas a presentar? ¿Pero has contado igual? Profesor, no lo he podido imprimir. ¿No has contado las fallas? No. O sea, ¿pero qué tiene que ver la impresión con contar las palabras? Otra cosa es contar las palabras. Los errores. Ya, ya terminaste, Fabricio, de llenar el cuestionario. Sí, profesor, ya se lo envié. Ah, muy bien, ahorita ya lo reviso. Danilo, Yo estoy llenando todo su nombre. Pues. Danilo me llamo. Siguiente. Controlador, nombre de director. Fecha de evaluación. El día 14. hoy es Mes, el día de tu hermana o mañana. mañana. Profesor, ¿qué significa fecha? 1402, año. Ah, ya, el año. Ah, ya. Ay, no, cambia palabra. Eso. No te puedo- no sé qué pasa las palabras. Vamos a ver. Rapidito, rapidito, rapidito. Ya, profe, ya, ya le mandé lo de Gerardo. Ahí debe estar la respuesta. Ya tiene la respuesta. Ya, ya. Profesor, ahorita volví al baño, soy Fabricio. Ya, correcto. Profe, ¿ha visto que se actualizó el Google? Ahora cuando entra a historial ¿cómo se llama? Aparece en, mm, mm, aparece distinto ahora. Mm, ya, ¿listo? Ay, mira, ese se fue Gerardo. Perdón, Fabricio. Ya, profesor, ya volví yo. Ahora sí. Ya. Empieza. Ok. La decisión final. En el caso de Aníbal,
Después de la retirada de Asdrúbal, Escipión había arrebatado a Cartago todas sus posesiones españolas. Dos acciones espectaculares facilitaron su tarea. La batalla de Ilipa, profesor, es Ilipa, ¿no? O Yipa. Y lipa. Sigue, sigue. Ok, profesor. Alcalá del Río, Sevilla, y la toma del póster Baluarte cartaginés de Cádiz, 206 a.C. Cartago juzgó que la península no valía la pena de ser conservada y retiró sus tropas de España, sin dejar un solo hombre, un navío ni un depósito de aprovisionamiento. Los iberos recobraban, pues, su independencia de antaño, a no ser que la entregaran esta vez a los romanos. Escipión los conquistó con moderación y magnanimidad, convirtiéndose así España en provincia romana. Para recapitular, digamos que la guerra se había liquidado primero en Sicilia y luego en España y en Macedonia, y que en Italia la lucha tampoco era ya tan violenta. Escipión quiso poner fin a las hostilidades desembarcando en África para dar el golpe de gracia a los cartagineses. Sin embargo, el Senado no veía con buenos ojos los planes de su general. Los padres del Estado, hombres ponderados por naturaleza, creían que Roma arriesgaba demasiado. Además, Escipión, de apenas 30 años, había alcanzado extraordinarios éxitos que sin duda suscitaban muchas envidias. Se decía que podría ser un peligro para la libertad del pueblo romano si alcanzaba demasiado poder, pero Escipión gozaba de mucha fama ante el pueblo y por eso, después de tumultuosas discusiones, el Senado lo autorizó a llevar a la guerra al territorio cartaginés. Sin embargo, solo le concedieron dos legiones. Votáronse navíos de guerra en los puertos de Sicilia y un buen día los romanos pisaron la costa africana. La guerra de Cartago contra Roma había terminado. Comenzaba ahora la guerra de Roma contra Cartago. Apenas desembarcado
Escipión recibió la visita del caudillo númida Masinisa. Ya antes, cuando Escipión estaba aún en España, este hijo del desierto había prometido ayudar a los romanos si algún día llevaban la guerra al África. Masinisa había reinado en unas tierras situadas al oeste del territorio cartaginés, cuya capital era la actual Constantina. Sifax, así se dice el profesor Sifax, otro númida más poderoso, lo había destronado con ayuda de Cartago. El gobierno de Cartago se había ganado la simpatía de Sifax, dándole por esposa a Sofonisba. Cartaginesa de altura alcurnia de Masinisa. También había pretendido y que el consejo le había negado con frases humillantes. Desde entonces, el fugitivo erraba por el desierto con una partida de jinetes. El apoyo que ofrecía a Escipión parecía, pues, insignificante, pero Masinisa podía llegar a ser hombre muy provechoso con el tiempo, pues tenía el ama de ser un excelente general de caballería. Escipión tuvo tanta suerte como en España, pese a la superioridad numérica del enemigo. Cartago llamó a Aníbal, que estaba en Italia, pues solo él podía medir sus armas con Escipión. El hijo mimado de los dioses. Aníbal aceptó el llamamiento. Profesor, no he podido leer. Llamamiento y partió en una flota de transporte preparada en el puerto de Crotona, después de matar todos los caballos. ¿Por qué Aníbal no abandonó antes Italia cuando ya le era imposible hacer allí algo positivo? Quizás creyera, y con él el gobierno cartaginés, que los romanos no se atrevieran a llevar la guerra al África mientras él permanecía. Pero se ha dicho atreverían. Atreviera, algo así dijo, profesor. Mientras él permaneciera con tropas en Italia. Los cartagineses se habían equivocado por completo. Aníbal en África. Batalla de Zama. Los romanos suspiraron aliviados cuando el león de Libia abandonó voluntariamente la península. En el colmo de su entusiasmo, los romanos ofrecieron una corona honorífica al único general romano
todavía superviviente desde el comienzo de la guerra y sus terribles secuelas. Fabio Máximo, con casi 80 años de edad, mientras tanto, Aníbal pisaba de nuevo su tierra natal, que abandonará 34 años antes. Desde su partida, había conducido sus ejércitos por todo el litoral mediterráneo, siempre en marcha triunfal. Ahora volvía con las manos vacías, pero su regreso infundió valor a las fuerzas cartaginesas. Aníbal iba a experimentar muchas decepciones en su patria. Sus hombres no se medirían allí con legiones inexpertas, sino con ejércitos de veteranos endurecidos. Los soldados de Escipión habían aprendido su oficio en España y su general los mantenía en buen estado físico mediante continuos ejercicios. Escipión se enfrentaba con Aníbal oponiéndole su propia táctica, adquirida después de mucha experiencia. Podía, si el caso lo requería, acortar la profundidad de su orden de batalla para prolongar las líneas y hacer imposible el cerco. Los númidas de Masinisa, por su parte, compensarían la ventaja de Aníbal tenía con su caballería. Sama fue para Cartago lo que Canas, ¿no, profesor? Sí, no solo N. Ok, profesor. Había sido para Roma. Después de esta batalla, las tropas romanas fueron consideradas como las mejores del mundo y la estrategia ensayada en Sama, superior a la de los demás pueblos, les daría el dominio del mundo en el término de 2 generaciones. Los cartagineses no tenían bastantes víveres en su capital para sostener un asedio. Tuvieron que aceptar las condiciones de paz propuestas por Roma. Desde luego, duras y humillantes. Cartago se comprometió a pagar durante 50 años en tribuno anual de 200 talentos y a no declarar guerra alguna, siquiera defensiva, sin el consentimiento de Roma. De hecho, esta paz colocaba a Cartago bajo la autoridad política y económica de Roma. Además, los cartagineses tuvieron que reconocer la dominación de Roma en España, entregar todos sus navíos de guerra, excepto 10, así como sus elefantes, y comprometerse a no preparar otros animales de esta especie para la guerra. Muy bien. Hasta ahí. A ver. Ya, profe, ya. Le dicto.
Ya, entonces voy a hacer el cuestionario ya. Sí, sí, míralos, dime, déjame. Gerardo, ¿Me habían llamado? Gerardo, ¿Ah? ¿Sí? Gerardo. ¿Me escucha? Eh, Ya, sí, sí, profesor. Iba a preguntar dime, de que usted me iba a decir algo. fallas. Ah, cierto, cierto, cierto. 11. Aidan, Ya, profesor, voy a hacer el cuestionario. si van haciendo, 12, profesor, 12. ¿no has anotado siempre nada, Aidan, en el anterior? Aidan, Profesor, nadie ha notado. debes anotar, pues, ya, haz el cuestionario, entra el cuestionario. Ya, dime. ¿Quién la broma? Ya, profesor. 14. Ya, vayan haciendo el cuestionario. Dentro de Profesor, ya estoy lleno. Trabajo en clase. Profesor, me olvidé de marcar. pero igual, haces, No, o sea, del cuestionario, no, de lo que leyó Gerardo. No, Mi nombre es Gerardo. pero igual, ya no importa, haz del de Fabricio, es el de Fabricio. Profesor, una pregunta. Dime. Ah, no, 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 no. Es Profe, que tengo... ya envié el cuestionario de Fabricio. Bien, No, voy a contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13. 3. ¿Desde dónde has leído, Fabricio? ¿Desde acá? Sí. Fabricio, desde ahí, ¿no? Copa. Sí, profesor. Sí, profesor, disculpe, sí, desde ahí he leído. Profesor, ¿cómo se pone la ropa? 3, 4, 5, 6, 7. Se pone, al momentito, Control Alt Q. Junto, pues. Control Alt Q. Junto. tienes que control, sin soltar. Control. Control, sin Y soltar. después Alt Q. Después escribe 64, sin soltar el control. 64. Ya. Profesor, si me vas a llamando, ahorita vengo. ¿Ya no salió? Sí, ya, espera, Ya, profe, ya le envié. No, es el alf, pero no es el control, es el alf. Ya, ahora vamos a ver. Alt. Antes Ya, de Mauricio, tienes que tener cuidado con usar también las palabras. Acá ha dicho altura, dice alta. Acá la primera vez si la leíste bien, acá está. Paz. Pues sí, paz. Después, O sea, profesor, le ha aumentado como un acento tilde. ujú. Acá, por ejemplo, has puesto una palabra. No hay nada ahí. A la guerra. Solamente allá para la guerra, profesor, dijo, creo. la guerra. Acá, ahí, mira, ahí tiene la tilde. No se nota un poquito. Viste una rayita. La viste es un puntito y una rayita. Ahí está. Dijiste Iberos, es Iberos. De la tilde, Iberos. ¿Ya? Acá no te, acá no te he marcado, pero también debería marcarte porque de frente te pasaste el caso Aníbal después de la retirada. Punto, lo leíste. Esto es la decisión final del ocaso de Aníbal. Y empieza a resumen. ¿Ya? O sea, profesor, yo dije la decisión final, el ocaso de Aníbal, y después, así, profesor. Ahí tienes que darle una entonación de finalización, porque así como hay punto, bueno, ahí punto, los títulos no vienen, viene el punto final. Pero ahí te faltaba darle un punto final. ¿Ya? Eh, Ok, profesor. Punto final, o sea, como que finaliza esa elaboración. Ya, fecha, acá también, pues, comiste tu documento. fecha profesor, ya le envié el cuestionario. 14. ¿Muy bien? Ya. Ya, profe. Oye, Ahora vamos a ver, ya vamos a ver. ¿Cómo va? profesor, pues, ¿Ya terminaron todos? no, Sí. profesor.
No me deja escribir. Estamos 14. No entiendo la fecha de evaluación.